Bueno, yo tengo una característica y es que uno de mis momentos más inspiradores es uno cuando estoy comiendo algo así bien delicioso que yo me he preparado o cuando estoy observando la naturaleza también. Después de mi práctica de yoga, ese momento sí que es inspirador para mí. Solamente le llega información, pero a 1000 por hora, que ni siquiera me puedo escribirla, me toca grabarla porque si no se me olvida o si no es como que no llega con la misma calidad, por así decirlo. También cuando estoy caminando, también me inspiro un montón cuando estoy caminando, cuando hago ejercicio. También después de esos momentos lindos con mi pareja, también me pego una inspirada y la hijo de madre. Y en la noche, a veces cuando estoy durmiendo así súper rico, me levanto en la madrugada con unas ideas y yo digo, a ver, me toca literal escribirlas, grabarlas, etc. Y hoy les quiero contar sobre cómo inicié yo este tema de verdad interiormente, con cada parte de mi cuerpo desea transformar mi vida. Y fue porque cuando yo tenía más o menos unos 18 o 19 años, llevaba ya unos años, digamos, teniendo unos inconvenientes, unos problemas, unas afectaciones de salud que no me estaban gustando. O sea, la verdad no me estaban gustando, era porque me tocaba tomar medicamentos y a mí eso no me gusta. O sea, me molesta, me incomoda y porque yo tengo la creencia de que mi cuerpo no necesita unas pastillas para estar bien. Entonces, llevaba casi como unos 4 años con un problema digestivo cuando no era dolor de estómago, inflamación, era colon irritable, que cuando no era tema de cistitis, que cuando no era... Bueno, el cistitis en realidad me dio muy pocas veces, pero la mayoría del tiempo era colon irritable para todos lados. Entonces todo lo que comía me caía mal, me inflamaba, mi estómago vivía inflado todo el tiempo, etc. Y... Claro, duré por 4 años que los medicamentos no, que consumas estas pastillitas con fibra, que estas gomitas con fibra y todo con fibra. Digamos que en ese momento ningún doctor me dijo, ¿cómo es su alimentación? ¿Usted sí consume fibra en su alimentación? Ningún médico me lo dijo. O sea, en esa época, con el poco conocimiento que yo tenía, lo que me decían era, nada, tienes que tomarte estas pastillas que contienen fibra y que van a mover tu esófago para que tú puedas, digamos, tu comida pasar, etc. O sea, era lo que todo el mundo me decía, pastillas para ir al baño. Y yo decía, pero esto o sea, era un sufrimiento para mí ir al baño. O sea, me parecía de verdad como ese momento que yo decía, no quiero que llegue ese momento del día. Y después, más o menos a mis 19, 20 años, ya habían pasado 4 años en ese proceso, me vi creo que fue un video donde hablaban de este tema de la alimentación, como por ejemplo las verduras un poco más crudas que cocinadas, las oats, que ahora se me va el nombre en español, la avena contiene fibra, y empecé a ver como un video de personas hablando de qué alimentos contienen fibra, especialmente los vegetales. Y yo decía, pero si este médico me habla que esta pastillita o que esta gomita tiene fibra, yo ¿por qué no me como la fibra de los alimentos? Es que ni siquiera tiene sentido, porque ningún médico me lo decía. Lo loco era que en esa época ningún médico me decía, oye, mira, cambia tu alimentación, consume con más fibra para que no sé qué, nada. En esa época nadie me lo decía. Y yo, bueno, listo, empecé a revisar el tema de la alimentación. En esa época yo detestaba los vegetales. Usted pídame esta vida y la otra, pero no me pida vegetales. Y yo, bueno, empecé a revisar como recetas, cómo puedo incorporar los vegetales en mi vida que no me provoque vomitar o una cosa así. Era lo que Diana pensaba a sus 19, 20 años. Así que en esa época conocí una amistad que cocinaba muy rico y esa persona me explicó cómo puedes tú con los vegetales agregarle como un tipo de gravy, como una cremita, una salsita, algo que le dé como que sea suave, que te sepa rico, pues, en pocas palabras. Y yo, bueno, listo, pues empecé a probar y me encantó. Y empecé a mejorar, a cambiar mi alimentación. Entonces ya cuando mi mamá me servía, haga de cuenta, el pollo con la papa, la yuca, el arroz, pues yo solamente me comía el pollo, un poco de arroz o un poco de papa o un poco de yuca. O sea, una de las tres, pero no todas las tres juntas. Y ya le colocaba una ensalada como había aprendido, como me habían enseñado o mostrado que la podía comer, porque mi mamá pues hacía ensaladas. Sin embargo,
creo que de las muchas que hacía, por ahí 2 o 3 me gustaban. Entonces lo que quería era como incorporar cómo yo hacérmela y sobre todo empecé a consumir muchísimo aguacate en ese momento. Sobre todo porque en esa época viajé a Perú y en Perú conocí pues el aguacate de allá, la palta, que es una cosa brutal. O sea, en esa época, yo no sé si en Colombia creo que no había, no estoy muy segura, pero en esa época, porque estamos hablando que eso fue el 2000, si no estoy mal, fue el 2009, 2010, en esa época no había como tal el aguacate Hass en Colombia. Si había, yo no lo había visto todavía. Había el aguacate normal, el aguacate grande, pues que es muy común verlo en Colombia. Ya cuando yo conozco ese aguacate en Perú, yo decía, ¿qué es esta cosa tan buena? Y empecé a comer aguacate para el desayuno, almuerzo y comida, que a la realidad de hoy sigue siendo así. Y empecé a mejorar mi alimentación. Después de eso, por otra amistad conocí una terapeuta en la que fui, y ella era más que todo en temas emocionales. Entonces empezó a preguntar a mi mamá cómo era yo a nivel de personalidad. Lo primero que le preguntó fue que Soledad, su hija es mal geniada, tiene un temperamento como fuerte. Mamá abrió los ojos, claro, yo tenía un temperamento en esa época. Me da cuenta que esa creencia de los santanderianos, que es que son unas viejas bravas, bueno, esa creencia se me clavó en el inconsciente como un hijo de madres. Entonces yo me consideraba mucho la más brava del mundo, entonces eso estaba volviendo mi esófago X, a miércoles estaba volviendo mi esófago. Entonces, claro, cuando le hice eso y él me dice, mira, tienes 2 opciones, o te sigues quedando con tu mal genio o lo dejas y con eso tu esófago se mejora totalmente. Discúlpeme, pero yo en ese momento decidí que primero estaba mi cuerpo. En vez de mi, entre comillas, personalidad de la super brava que nos clavaron a los santanderianos en Colombia, especialmente a las mujeres. Dije, no, a mí no me interesa eso. Y le empecé, bueno, ¿cómo empiezo a cambiar esa personalidad, ese tema emocional? Porque yo tengo una característica, es que en esa época, porque ahora es muy diferente, a mí algo me daba mal genio y yo eso sentía físicamente en mi cuerpo que se me encendía una llama, pucha, que quemaba al que estuviera enfrente. Y empecé a hacer como un proceso de cómo trabajar con mis emociones, con diferentes prácticas, herramientas, diferentes procesos que por sí comparto también en mis entrenamientos, el tema de cómo conectar con tus emociones y tener unas emociones saludables para tu cuerpo físico, por cierto. Y al momento que las empecé a transformar, o sea, de verdad que yo comía y no me inflamaba. O sea, la misma comida que me inflamaba antes de que no procesara mis emociones, ya no me inflamaba después. O sea, era loquísimo. Entonces yo decía, ¿qué es esto tan espectacular? Y estamos hablando que eso pasó en meses. Ya después de ese tiempo de yo ver que mi salud estaba muy plena, donde transformé emociones, transformé alimentación y transformé el tema, por ejemplo, de escuchar música de alta frecuencia, que en esa época cuando yo empecé a leer la importancia que eso tiene para nuestro cuerpo, para nuestras células de nuestro cuerpo, todavía más lo empecé a realizar. Así que de ahí para allá empezó una transformación súper chévere a nivel físico, porque podía comer incluso, por ejemplo, esto que dicen, no es que las salsas te brota la cara. Eso no es ni tan de cierto. Porque yo en esa época ya yo comía, incluso a veces sí me comía una super hamburguesa con muchas salsas o un perro con muchas salsas, que me comía muy de vez en cuando y todavía muy de vez en cuando me como una, o sea, ponle una vez cada mes, cada 2, 3, 4 meses. Ya por un tema no solamente que no me guste, sino por un tema ya de mis hábitos. Y nada, o sea, a mí no me pasaba, o sea, nada, que cuento que un barrito me salió, nada, eso es pura mentira. Para mí, claramente, o sea, cada cuerpo es diferente, puede que alguna persona ese tipo de cosas sí le provoque eso, pero es que no solamente es la salsa, es venga, ¿cuáles son todos los hábitos que tiene adicionales que hace que la salsa le afecte o no le afecte? Así que ahí empecé lo que fue un tema de mi transformación física. Dejé totalmente los medicamentos, no necesitaba nada externo a nivel de que una pastilla, pero nada externo no, sino nada químico, pues de nada sintético, pues de medicamentos, para que mi cuerpo funcionara perfecto. Funcionaba perfecto, mejorando o transformando todo lo que les acabo de contar anteriormente. Y esa fue mi primeros pasos, mi primer camino de transformación. Te invito a que estés pendiente de los episodios de acá del podcast, donde les voy a compartir
todos los demás procesos que he realizado y visites mi página web para que conozcas mis entrenamientos, me escribas si estás interesado y te pueda acompañar en hacer transformaciones en diferentes ámbitos de tu vida. Puede que en algunos te pueda acompañar yo, y en las que yo no pueda por alguna razón, porque de pronto ya es un tema de pronto un poco más profundo. Tengo amistades, psicólogos, terapeutas, coaches por montones, todos maravillosos que de pronto también te puedan ellos apoyar.